Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Eduardo Sorto Hernández y en nombre del Grupo 5 vengo a hablarles acerca de algunas generalidades del síndrome de Crigler-Najjar, un síndrome hepático que se caracteriza principalmente por problemas o un detenimiento o, bueno, sí, problemas en general con un proceso conocido como conjugación de bilirrubina dentro del metabolismo de la propia bilirrubina. Así que, bueno, como hoy solamente vengo a explicarles generalidades, voy a dejar a mis compañeros que expliquen más a profundidad, más detalles acerca de este síndrome. Ahora, entrando ya en materia, expliquemos qué es el síndrome de Crigler-Najjar. Como tal, el síndrome de Crigler-Najjar necesita explicarse primero, perdón, para empezar a explicar el síndrome de Crigler-Najjar, primero es necesario explicar el metabolismo de la bilirrubina, cómo se forma para empezar la bilirrubina. Y es que para empezar, la bilirrubina se produce durante un proceso normal de descomposición de los glóbulos rojos. Esto de descomposición de glóbulos rojos es muy importante, ya que por lo general, cuando los glóbulos rojos llegan a 120 días de su vida útil, estos terminan muriendo y una vez que mueren, son absorbidos por los macrófagos. Y una vez que son absorbidos por los macrófagos, estos empiezan a descomponer lo que vendría siendo el grupo hemo y el grupo globina dentro, o sea, del eritrocito, es decir, del glóbulo rojo, dentro de sí mismos. El importante aquí vendría siendo el grupo globina, ya que a partir de ahí es donde el macrófago va a ir separando los componentes uno por uno hasta formar la biliverdina, si no me acuerdo mal. Una vez que se forma la biliverdina, esta es procesada nuevamente hasta convertirse en bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta necesita pasar por un proceso dentro del hígado conocido como conjugación, ya que como tal, la bilirrubina, perdón, vendría siendo una proteína, si no me acuerdo mal, que es de característica, o bueno, sí, vendría siendo de carácter liposoluble. Y como tal, la bilirrubina en este estado, es decir, indirecta, es tóxica para el cuerpo humano, por lo cual es necesario que sea excretada o eliminada. La bilirrubina pasa por una reacción química en el hígado, como mencioné, donde una enzima llamada uridina difosfato glucoronil, glucoronosiltransferasa, parece trabalenguas, o simplemente UGT para abreviar y por cuestiones prácticas en este video, así me voy a referir a esta enzima, convierte la forma tóxica de la bilirrubina, es decir, bilirrubina indirecta de carácter liposoluble, en una forma hidrosoluble, en un proceso conocido como conjugación de la bilirrubina a nivel del hígado, que puede ser eliminado en el cuerpo a través de la bilis, los intestinos o la orina. En el caso de los intestinos, esta la elimina a través de estercorrubina, que vendría siendo ese pigmento de color marrón que le da a las heces, y en el caso de la vejiga se conoce como urorubina, que vendría siendo ese color amarillento de la orina principalmente. Ahora, hablando más acerca del síndrome de Crigler-Najjar o SNC para abreviar, no confundir con sistema nervioso central, eh, este, los principales factores de riesgo del síndrome de Crigler-Najjar está en que la enzima UGT, es decir, la que se encarga de empezar la conjugación de la bilirrubina, está completamente inactiva o muy reducida. En el caso de que esté inactiva, se conoce como síndrome de Crigler-Najjar de tipo 1 o en el caso de que esté reducida se conoce como síndrome de Crigler-Najjar de tipo 2. En ambos tipos, la bilirrubina no se descompone correctamente y no puede ser excretada en la bilis, ya que para poder ser excretada tanto en la bilis, la orina o las heces, primero es necesario que se convierta en una versión soluble, hidrosoluble. Y el problema con las acumulaciones de bilirrubina es que en altos niveles de bilirrubina no conjugada, es decir, bilirrubina indirecta, esta puede acumularse en la sangre y esto conduce a la ictericia, una patología en la cual, debido a los altos niveles de bilirrubina, la piel y tejidos conjuntivos, como lo puede ser la esclerótica del ojo, empiezan a adoptar una coloración amarilla.
y esto puede viajar al cerebro y resultar en una forma severa de daño cerebral conocida como kernicterus. Por lo tanto, es importantísimo mantener regulados los niveles de bilirrubina, eliminando los excedentes y sin que estos niveles pasen de bilirrubina total de 1.3, ya que si esto llega a aumentar más allá de ese nivel antes mencionado, puede considerarse ya como un aumento considerablemente peligroso de la bilirrubina. Ahora, existen dos tipos de síndrome de Crigler-Najjar, dependiendo de qué tanto se produzca la enzima UGT a nivel del hígado. En el primer caso, síndrome de Crigler-Najjar de tipo 1, como mencioné anteriormente, vendría siendo el caso en el que no se produce nada de esta enzima, vea, lo que evita por completo de que la bilirrubina pueda ser conjugada y procesada para su excreción. En este tipo de casos, básicamente es muy peligroso por lo mismo de que puede producir muerte a temprana edad y necesita tratamiento externo por parte de los médicos bueno, sí, por parte de los médicos para poder mantener controlado el metabolismo de la bilirrubina en este tipo de síndromes. Es, Esto es algo personal, pero yo lo comparo o sea, lo comparo con lo que vendría siendo la diabetes de tipo 1, en la cual no se produce insulina. En ambos casos vendría siendo la falla del sistema por falta de producción de una hormona o en este caso enzima en particular. Sé que no tiene nada que ver, pero yo ahí dejo el comentario. Y ya pasando con el síndrome de Crigler-Najjar de tipo 2, este se caracteriza principalmente porque sí se produce la UGT, pero no en cantidades suficientes para mantener regulada de manera normal la bilirrubina. Es menos grave, eso sí, y es menos probable de que produzca el daño cerebral conocido como kernicterus, pero aún así siempre es necesario mantener regulados este síndrome, a pesar de que sí se produzca vea, naturalmente, pero es necesario mantenerlo regulado a través de medicamentos. Ahora, ya para finalizar con la explicación general del síndrome, aquí tenemos un caso en el cual tenemos un hígado completamente normal, o sea, un hígado completamente sano, en el cual sí se produce la enzima UGT, y aquí tenemos un síndrome de Crigler-Najjar en donde no está presente esta enzima, vea, por lo cual es muy posible de que este niño pues se vaya a complicar en caso de no tener ningún tipo de tratamiento. En el caso de la salud, es decir, en condiciones normales, una vez que muere el glóbulo rojo, es absorbido por los macrófagos y se descomponen sus componentes hasta formar la bilirrubina no conjugada, es decir, bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta viaja hacia el hígado y una vez en el hígado se libera la UGT para conjugarla y convertirla en bilirrubina directa, es decir, una versión hidrosoluble de la misma para que pueda ser excretada en tres diversos puntos. Entre ellos sería la glándula biliar en forma de bilis, la segunda sería en el intestino como forma de estercorrubina con las heces, y la última, aunque no se muestra aquí, sería en la orina o en la vejiga como forma de urorubina. Ahora, todo esto ocurre por lo mismo de que cuando la bilirrubina llega al hígado se libera la UGT. Bueno, en el caso del síndrome de Crigler-Najjar esto no ocurre. Existe bilirrubina indirecta, pero no se puede convertir en bilirrubina directa por lo mismo de que no hay una hormona o en este caso enzima intermediaria que permita este tipo de procesos, por lo que esta bilirrubina indirecta se termina aumentando sus niveles en sangre y generando ictericia y un posible kernicterus. Y bueno, eso sería todo en cuanto a este tema de generalidades. Ya los dejo con mis demás compañeros para que expliquen más detalle lo que vendría siendo otras situaciones con respecto al síndrome de Crigler-Najjar. Muchas gracias por su atención prestada y nos vemos. Mm, La enfermedad de Crigler-Najjar es una rara enfermedad hereditaria. Esta enfermedad afecta a 1 de cada 1.000.000 de recién nacidos. Esta enfermedad es caracterizada por el acúmulo de bilirrubina no conjugada en la sangre y en otras partes del cuerpo.
La bilirrubina es el producto final de la degradación de la hemoglobina, la proteína que viaja en el interior de los glóbulos rojos y responsable del transporte de oxígeno. La bilirrubina solo puede ser eliminada a través del hígado y para su eliminación, la bilirrubina precisa ser transformada en el hígado para hacerse soluble y poder ser transportada por la bilis. La enfermedad de Clear-Najar es debida a la ausencia de una enzima encargada de solubilizar la bilirrubina. Las causas de esta enfermedad se debe a la mutación en un gen, pues este gen está encargado de formar una enzima que transforma la bilirrubina de la sangre, en este caso la bilirrubina no conjugada o indirecta, en bilirrubina conjugada, soluble en agua, para poder ser eliminada por la bilis. En ausencia de dicha enzima, la bilirrubina no puede pasar a la bilis y ser eliminada, por lo que se acumula en la sangre y se deposita en varios órganos del cuerpo. Estos pacientes también tienen problemas para metabolizar algunas medicinas para que puedan ser eliminadas por el hígado. Existen varias formas de esta enfermedad. Existe la Crigler-Najjar tipo 1, que esta no responde a ningún medicamento y se trata de una forma grave de la enfermedad. Y la tipo 2, que responde parcialmente al tratamiento con fenobarbital. Y la cantidad de bilirrubina en sangre es menor y suele ser una enfermedad menos grave. Los pacientes con enfermedad de Crigler-Najjar tienen una elevación de la bilirrubina no conjugada en sangre con normalidad del resto de pruebas del hígado, las transaminasas normales y si se realizara biopsia hepática normal. El diagnóstico definitivo requiere estudios complejos y la detección de las alteraciones genéticas. El síndrome se transmite de padres a hijos, es hereditario. Un niño tiene que recibir una copia del gen defectuoso de ambos padres para desarrollar la forma grave de esta afección. Los padres portadores con un solo gen defectuoso tienen casi la mitad de la actividad enzimática de un adulto normal, pero no tienen síntomas. Bien, yo les hablaré sobre los síntomas del síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. Este se manifiesta poco después del nacimiento con icteria grave que persiste más allá de las 3 semanas de vida. Los bebés afectados corren el riesgo de desarrollar carniteros. Esta es una infección neurológica potencialmente mortal causada por la acumulación tóxica de bilirrubina en el cerebro. Los primeros signos de carniterus incluyen letargo, vómitos, fiebre, alimentación insatisfactoria, espasmos musculares, movimientos involuntarios y el llanto agudo. Bien, las complicaciones pueden incluir lo que es la torpeza, problemas motores finos, pérdida de audición, convulsiones, atetosis y daño cerebral potencialmente mortal. Aunque el carniterus generalmente se desarrolla temprano, algunos individuos pueden no desarrollarlo hasta más tarde en la adultez o adolescencia. Bien, el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2 es menos grave y algunas personas no son diagnosticadas hasta la adultez. Los bebés afectados desarrollan lo que es la icteria, que aumenta durante enfermedades, ayunos prolongados o anestesia general. El carnitero es raro en este tipo, pero puede ocurrir en casos específicos. ¿Cómo se diagnostica el SNC? La ictericia grave a los pocos días de nacimiento puede llevar a la sospecha del síndrome de Crigler-Najjar, que esto puede confirmarse mediante lo que es la evaluación clínica, los antecedentes familiares, las pruebas genéticas de laboratorio, por ejemplo lo que son los análisis de sangre, ya que estos revelan también lo que es un alto nivel de bilirrubina no conjugada en la sangre o una falta de bilirrubina conjugada en la bilis. Las pruebas genéticas para identificar mutaciones en el gen UGT1A1, que significa sustancia en estudio para el tratamiento del cáncer, también pueden confirmar el diagnóstico. Buenas noches, mi nombre es José Ezequiel Perdomo Sánchez. Yo hablaré sobre el tratamiento del síndrome de Crigler-Najjar. Como objetivo principal del tratamiento del síndrome de Crigler-Najjar es reducir la cantidad de bilirrubina no conjugada en la sangre de la forma más rápida y constante posible. Esto se logra de diferentes formas. Hay dos tipos de síndrome de Crigler-Najjar, tipo 1 y tipo 2.
Bueno, el síndrome de Klinger-Najar tipo 1 se asemeja principalmente a la fototerapia, en la que el niño se expone a la luz LED y un aparato similar como una cámara de bronceado. La luz evita la necesidad de conjugación y descompone la bilirrubina no conjugada, que luego puede excretarse en la bilis y los intestinos para su eliminación. Sin embargo, la fototerapia es un proceso tedioso que requiere de 10 a 12 horas de terapia por día. La exposición prolongada a la luz hace que la piel de los niños se vuelva más gruesa, aumentando la necesidad de un régimen de fototerapia más intenso. La necesidad de la fototerapia obstaculiza significativamente la calidad de vida. Y el síndrome de Klinger-Najar tipo 2 podría prolongarse con un trasplante de hígado. Es un tratamiento que puede salvar la vida de los pacientes con el síndrome de Klinger-Najar. Un hígado nuevo tiene la enzima con la capacidad de convertir la bilirrubina no conjugada, esta puede ser que no sea excretada, en bilis conjugada, que esta es excretada por el cuerpo y por los intestinos. Los pacientes que aún no tienen la mutación genética que causa la deficiencia de la glucoronidrotransferasa, esta anomalía puede transferirse a sus hijos. Aunque algunas personas con el síndrome de Klinger-Najar tipo 2 requieren una fototerapia durante episodios de hiperbilirrubinemia grave, la mayoría se controla bien con el tratamiento diario con fenobarbital. Eso podría ser un tratamiento adecuado. Los pacientes con el síndrome de Klinger-Najar tipo 2 pueden vivir una vida relativamente normal. Desafortunadamente, aquellos con el síndrome de Klinger-Najar tipo 1 la pasan mucho más difícil, con el riesgo de daño cerebral severo e irresistible, y los únicos tratamientos disponibles pierden la efectividad a medida que el niño envejece, lo que hace que sea necesario un trasplante que salve la vida, buscando terapias alternativas mucho más urgentes. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Machado y mi parte es ¿cuál es el pronóstico para alguien que vive con Klinger-Najar? Con el tratamiento adecuado, los pacientes con Klinger-Najar tipo 2 pueden vivir una vida relativamente normal. Desafortunadamente, aquellos con Klinger-Najar tipo 1 lo pasan mucho más difícil, con el riesgo del daño cerebral. Y los únicos tratamientos disponibles pierden la efectividad a medida que el niño envejece, lo que hace que sea necesario un trasplante que salve la vida y busquen terapias alternativas mucho más urgentes. El pronóstico de vida para una persona con síndrome del Klinger-Najar varía significativamente dependiendo de la gravedad de la enfermedad y específicamente si es tipo 1 o tipo 2. Comenzaremos con el Klinger-Najar tipo 1, que su forma más grave, la ictericia, que es coloración amarillenta de la piel y los ojos, persiste desde el nacimiento y puede ser fatal si no se trata desde la infancia. Con el tratamiento se requiere la fototerapia intensiva y en algunos casos un trasplante de hígado. La expectativa de vida en el tratamiento puede ser mejorado significativamente. La supervivencia y la expectativa de vida promedio de las personas de tipo 1 es alrededor de unos 30 años. Incluso con el tratamiento regular existe el riesgo del daño cerebral a largo plazo, a la ictericia persistente. El síndrome de Klinger-Najar tipo 2 son el menos grave. Los síntomas suelen ser menos severos y pueden mejorar con la edad. El tratamiento sería siempre la fototerapia y puede ser beneficiosa, pero generalmente no es necesaria de forma continua. La expectativa de vida de los pacientes del tipo 2 generalmente es más larga de las que son de tipo 1 y muchos pueden llevar una vida relativamente normal.
Es importante destacar que cada caso es único. El pronóstico de vida puede variar entre individuos y dentro del mismo tipo de la enfermedad. Con los avances de la investigación médica, los nuevos tratamientos pueden surgir en el futuro para así darle una mejor calidad de vida a los pacientes con este síndrome llamado Klinger-Najar. Gracias. Continuando con el tema del síndrome de Crigler-Najjar, hablamos que es un trastorno genético que afecta las capacidades del hígado para procesar la bilirrubina. Las posibles soluciones y enfoques a futuro incluyen una de estas es la fototerapia. Utiliza luz para ayudar a descomponer la bilirrubina en la piel. Puede ser efectiva en el manejo temporal de la ictericia. También tenemos las transfusiones de sangre. En casos severos, la transfusión puede ser necesaria para reducir los niveles de bilirrubina. En algunos casos también podemos tener los medicamentos, aunque no específicamente, porque no hay medicamentos específicos. Lo que sí es poder tratar con medicamentos para disminuir la bilirrubina. En casos severos podemos tener también lo que son los trasplantes de hígado. En casos muy graves, estos pueden ayudar como soluciones definitivas. También tenemos las investigaciones genéticas, que estos son avances de terapia genética que pueden ofrecer tratamientos más específicos en el futuro. Y también podríamos tener terapias innovadoras, que estas son investigaciones muy a futuro que están explorando nuevas formas de modulación del metabolismo en la bilirrubina. Estos serían las soluciones futuras que podrían presentarse en caso de este síndrome de Klinger-Najar. Esto sería todo nuestra participación y gracias.